Ok. Hola, buenas tardes. Soy María Cristina Hola. y les doy la bienvenida a este conversatorio sobre animales en potrerillos. Y voy a dejar con ustedes a Berly, que va a ser la moderadora. Está con nosotros también Ruth Rojo, nacida en Potrerillos, y Cristian Peña, que tiene muchas historias, experiencias, fotos, recorridos con los animales y con la fauna de la tercera región. ¿No es así, Cristian? Así es que a disfrutar. Bueno, vamos Damos entonces, inicio. Bueno, Berly, te doy la palabra. porque los patrimonios también se construyen, se dibujan con crayones, se conversan en la once, se aprenden jugando, se suben a redes sociales y se celebran con alegría y comunidad. Les damos la bienvenida al Día de los Patrimonios de las Niñas, Niños y Adolescentes. En esta oportunidad lo dedicamos a las mascotas y fauna en Potrerillo, datos curiosos y anécdotas. Se lo queremos dedicar este conversatorio a Marcia Tapia, una niña que vivió allá entre los 70 y 80, tiene que haber recorrido Potrerillo, también de haber tenido mascotas, es nuestra socia fundadora que nos dejó en julio. Y como es dedicado a los niños, también quiero dedicarlo a un pequeñito que nació hace poco. Se llama Agustín, yo le digo Agustín Tintín. Es el hijo Mm, de mi primo, pero también es nieto de una potrerillana, por eso lo hago presente. súper. Bueno, acá nos acompaña Cristian Peña. Cristian Peña, de profesión, es ingeniero civil eléctrico. Pasó más de 20 años en Potrerillo, en la fundición, pero también él es montañista, desde los 14 años, montañista por herencia, montañista por profesión, por estudios. En Atacama recorrió muchísimo, salares, lagunas, y entre todo ese recorrido vio mucha fauna. Entonces ahora gentilmente nos va a compartir su trabajo y paralelamente también vamos a ir compartiendo anécdotas que vivimos allá en Potrerillos con nuestras propias mascotas. Voy a compartir, si me permite, María Cristina. Sí, aquí estoy atenta. Ya. Ahí puse permitir, no sé si Ya. ¿Se ve aún no. ahora? Todavía A ver, no. Ahí sí, ahí está comenzando a compartirse. ya. Bueno, como decía, este es el Día de los Patrimonios de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta oportunidad, dado que son los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, está dedicado a Gabriela Mistral, porque para ellos las infancias fueron muy importantes. Aprovechamos de saludar también a la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, quien en esta semana cumplió 9 años de existencia en cuanto al resguardo patrimonial. Y de la asociación nosotros formamos parte ya 2 años. Felicidades para Más ellos. Ahí vamos. mascotas y fauna en Potrerillos, anécdotas y datos curiosos. Primero vamos a partir con los mulares. ¿Por qué los mulares? Son muy importantes en la zona porque ellos permitieron el asentamiento humano, ayudaron a trasladar todo el material, tanto para la mina, después también Potrerillo. Entonces ahí se ven unas carretas, la siguiente foto también. Estas carretas enormes hay una en El Salvador, en la plaza, la pueden ver. Como dije, Gabriela Mistral es nuestro personaje. Y Gabriela Mistral
Habló de un animalito que es de la zona, y me refiero a la chinchilla, en sus recados. Voy a leerle lo siguiente. La orejuda, así la llamaba, la orejuda salta del escondrijo y husmea. Corre y para, se arriesga y se devuelve. En las alturas donde se le ocurrió nacer, hay cosa peor que la algazara de la selva. Hay el diablo suelto de los ventarrones, hay los rapaces del aire que bajan al primer atisbo favorable. Hay los carniceros que han probado la carnecilla de faisán, y en las aguadas suele estar la escopeta de Juan Matador. Pero la perseguida burla a los cuatro, a destrezas y mañas, listísima criolla. Cuando ella logra la madriguera propia a puro cavar, entonces aquello se vuelve el escondrijo que decía el profeta. A la entrada paran el viento y los miedos de la noche. No tenemos foto de chinchilla, pero yo quería contarle una historia que yo la conocí, las chinchillas en Salvador, Ya. en las idas al dentista. Había un Mm. dentista que se llamaba Armando Palacio y él tenía unas chinchillas en su consulta. Entonces uno como niño ir al dentista ahí era un disfrute, porque cosa que ir al dentista no convengamos que no es lo más agradable. O sea, él la tenía como mascota ahí. Las tenía como mascota y las mascotas en Ya. la consulta. Mira. Y, y después, cuando estaba en enseñanza media, tuve una compañera que se llamaba Pilar Araya y Ujú. ella tenía de mascota, tenía una chinchilla. Una vez la llevó en biología, vimos animalitos de la zona y llevó una chinchilla. Ujú. Bueno, ahí presentamos a las chinchillas Ya. y Se ahora está aproximando Anita Belli también a este conversatorio. Le damos la bienvenida, Anita. ya, El Principito, un libro tanto para niños como para adultos. Si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. ¿Quién habrá dicho eso? El zorro. El zorro. ¿Y se imaginan ustedes cómo habrá sido ese encuentro cuando yo vi esta foto de Cristian Peña? Cuando la vi, yo dije, oh, así de haberse encontrado el Principito con el sol. Y Y era en así un se encontró, desierto. Ah, ahí en está. un desierto, y ahí está el Ya. Principito. Ujú. Bueno, dejamos acá a Cristian Peña para que nos hable de los zorros. Ustedes pensarán, ¿y zorros hay en Potrerillo? Crean que sí. Y adivinen quién los vio. Ujú. Cristian, todo tuyo. Sí, en Potrerillos se ven hartos zorros y en general el zorro el zorro culpeo y el zorro colorado están en todo Chile, ¿ya? Y en Chile se encuentran tres especies: el culpeo, llamado colorado, el zorro chilla, que es de color gris, y el zorro de Darwin, que ese está solamente en la isla de Chiloé y fue descubierto por el apellido que tiene este zorro, por Charles Darwin. Ujú. Son bastante curiosos. Ellos viven entre 5 y 7 años. Generalmente son, o sea, ge- casi siempre son solitarios y solamente se juntan con su pareja, ya tienen sus crías, están con ellos unos 5 a 6 meses y después las crías abandonan la madriguera y el zorro se va y vuelve al año, así que cada uno hace su vida privada, solitaria y después en pareja para tener sus crías. Mm. Son rápidos, pueden alcanzar una velocidad de 50 kilómetros y generalmente, como saben que el invierno es muy duro, en especial en el desierto, muchas veces no ingieren comida, sino que la entierran en distintos lugares y cuando llegue el invierno, con su olfato muy desarrollado, ellos la pueden encontrar y así se pueden proveer para las difíciles condiciones de invierno en el desierto. ¿Mm? Ujú. Ese es un bebé zorro. Ujú. Que fue Mm, fotografiado en el Salar mira de qué bien. Pedernales por la estructura,
por la forma que tiene, debe tener unos 2 meses, 2 a 3 meses, no más que eso. Y son también curiosos, muy, muy bonitos. Se acercan a uno y se alejan. Y es el paraje en el cual viven cerca de Potrerillo. Al fondo se ve el volcán Copiapó, que tiene 5.075 metros Ujú, y generalmente recorren grandes distancias, cerca de 30 kilómetros en un círculo promedio y se van desplazando de un lugar a otro, olfateando a sus presas. ujú. Ay, qué bonito. En pleno invierno, ahí tomando sol. Hoy día con todo el asunto de las mineras que hay cerca de Potrerillo y del Salvador, como la minera Goldfield, Kinross, ellos se acercan mucho a los estacionamientos, ¿ya? Antes les tiraban mucha comida, pero hoy día eso no se hace. De hecho, las mineras lo prohíben a efectos de que mantengan el ecosistema del lugar. Ujú. Esa, ahí en esa fotografía, así como en la de la izquierda abajo, que se le ve la punta de la cola negra, ¿ya? Y en la cola también se ve una mancha negra circular. Eso es lo que caracteriza al zorro culpeo. Ujú. Ya el A, zorro pro- chilla es menos intensa, pero el zorro culpeo es de ese color entre rojizo, matices de grises, negro oscuro y esa mancha que lo hace que lo caracteriza. Ujú. a propósito que hablas del zorro culpeo, Cristian, ¿Mm? el abate Juan Ignacio Molina en 1788 escribió el Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile. Ah, Y ya. dice sobre el culpeu, ahí en ese tiempo le decían culpeu. Cuando este animal ve un hombre, se dirige a él inmediatamente y deteniéndose a distancia de 5 o 6 pasos, lo mira y observa con atención. Son bien curiosos, parece. No le Sí, temen al hombre. Y ahí está eh, el chilla, ¿o no, no? no, generalmente no, o sea, se acercan con recelo, o sea, nunca muy al lado de uno, esperando que uno les dé algo. Y si no les Ujú, da nada, a uno lo miran un buen rato, se dan vueltas así como en un semicírculo y de pronto se alejan. Y esa es una de las ujú. características que diferencia al zorro culpeo de las fotos anteriores con el zorro chilla, pues él es más orejón, es de color gris y tiene el hocico más puntiagudo. Ujú. Y también es las mismas características, ahí se le ve. Esta foto fue tomada casi a la entrada de Potrerillo, ¿ya? Y los zorros ahí deambulan, son bien entretenidos, son curiosos, son rápidos y son astutos, pues. Van, vuelven, se esconden. Muy... Oye, Cristian, una pregunta a propósito de esto, ¿Mm? pero en el tiempo en que nosotros vivimos, ellos no transitaban por Potrerillo. ¿Ahora están transitando? ¿Ese es lo...? Sí, yo llegué a Potrerillo el año 90 ¿Ya? y en verdad que nunca vi zorros en Potrerillo, No, sí en ya. la cordillera, pero en los últimos, después que la gente se fue del campamento, ¿ya? Como a los 5 años empezaron a merodear y ahí empezaron ya a aparecer, pum. Y como la gente, no sé, pues les da comida, se empiezan a quedar en ese sector. Ya. Y también hay algunos que aparecen y no se ven nunca más, pues, así como que hacen una visita y Ujú, después se alejan. ya. Acá vamos a ver un video de uno que se acercó, el primer acercamiento. Ahí se le ve la manchita en la cola, En la la cola, mancha. sí. Sí. Y las orejas, sí, las para, las mueves, tienen un oído y un olfato increíble.
Qué bonito. Es receloso. De hecho, Con- aparecían dos el año pasado cuando estuve ahí en Potrerillo trabajando en un proyecto. Y primero apareció la hembra, hasta le pusimos nombre, y después apareció el macho. Y estuvieron ahí prácticamente de octubre, noviembre, diciembre. Y en enero aparecieron los cachorros. Así que fue maravilloso ver a... Mm. Hubo momentos que los veíamos a la pareja con sus tres cachorros y después uno desapareció. No sabemos qué pasó. Ay, Y los otros dos fueron grandotes, pues hasta que el zorro se fue. Esa foto está nomás frente al hospital, ¿ah? Ese Venga, video. Ujú. Mira, él lo está llamando. oye, ¿se te mejoró el pelaje? De la hembra, pues cuando estaba preñada, sí estaba, pero con el pelo Qué todo. bueno que me viniste a visitar. Espérate. ahí se ve el liceo. Ujú. Sí. Sí. Oye, Cristian, otra pregunta respecto de estas imágenes. En este tiempo que tú estuviste ahí, ¿había perros en potrerillos abandonados? No, solamente Como un la perro mujer. mascota que estaba que todavía está en la entrada de Potrerillo. Está en la Está, presentación también. sí, que le colocamos Rokotov. ¿Le pusieron así? No, lo que pasa es que hay un colega, ¿ya? Ya, Que es como bien así tranquilo y calmado, po. Entonces, como siempre veíamos al perro en la entrada así mirando, tranquilo, le pusimos el apellido de él y le dimos esa connotación así, Rokotov. ya, Ahora ese perro tenía una particularidad y todavía la tiene, que todas las camionetas y todos los buses que entran a Potrerillo en la mañana, ya. él olfatea todas las ruedas, así todas. Entonces en la mañana tiene una vida bien agitada, pues entran las camionetas y él va y huele, husmea, se da vuelta por ella y cuando terminan de entrar ya el turno y las camionetas, Mm. se echa y ahí se queda toda la tarde. Es precioso, ¿ah? Hace la pega de inspector. De hecho, hace muchos años o sea, un burro lo pateó y Ya, le dañó una pata. Y el perro así estaba mal, pues así que con un colega lo bajamos en camioneta, lo llevamos a Salvador, al veterinario, y el veterinario me dijo, necesita reposo, así que lo tuve en mi casa. ya. Así que ahí estuvo como una semana y después lo volvimos ahí a la entrada de Potrerillo. Entonces cada vez que me veía, yo lo llamaba y partía y me movía la cola. No, bonito Rocotov. Ujú. Venga, Ahí está el zorro de nuevo. oye, ¿se ¿Este es te el que vimos? mejoró el Sí, pelaje? este es lo mismo. Acá hay otro. Hola. Ujú. Mm. Hola, venga. ¿Cómo estás, regalón? Los nombres que les pusimos era Evans al macho, que significaba guerrero, Ya. y a la hembra Casia, que significaba ternura, pureza. Así que después todos cuando llegábamos los saludaban por sus nombres, pues era chistoso. Ujú. ¿Y alcanzaron a ponerle nombre a los chicos, a los cachorros? No, Ya, porque nacieron y yo al mes ya tuve, se acabó el proyecto, así que no los veo ya hace como ahí seis, están. 8 meses. Ujú. Ahí están. Ahí están. Ujú. Qué bonitos recuerdos.
Al parecer siempre cerca del liceo, o sea, del hospital, toda esa parte, ahí estaban Sí, ubicados. porque ahí llegábamos y Ah, ya. Mira cómo guarrea. sabían más o menos a la hora, o sea, cuando llegábamos a las 6:30, a las 6:30, un cuarto para las 7, ahí estaban todos los días. ¿Sí? Ujú. Estos fueron los zorros. Y acá mostramos el libro, la portada de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Los burros. Esta foto yo la puse, no es por Querillo, claramente es Me Salvador, salvo. Ujú. pero sí, pues llegan también allá a Salvador los burros. Y de hecho, acá, bueno, yo vivo acá en Quilpué y siempre dicen cuidado con los perros, por la basura, que tratar de no sacarla tanto antes porque las rompen. Allá era, no, cuidado con los burros, porque los Ujú. burros rompían las bolsas de basura. Bueno, Esta foto es del 2018, cuando se celebraron los 100 años de Potrerillo, y ahí se ve como los burritos también se acercaban a A la gente. la gente, sí. sí. Y esta ahí puedes hablar tú, María Cristina. Uy, no me Oh, acuerdo de esa foto. Ah, Era el 2019, cuando ah, se ya, acercó al bus. claro, esta foto fue tomada cuando asistimos a la devolución de la locomotora y allí, claro, llegó nuestro bus y este burrito se nos acercó y le tomamos una foto. Nos estaba esperando, nos recibió cuando nos bajamos. Y acá este burrito también lo presenta Cristian. Son dos burritos. Hola. a la El iglesia. otro corretea por todos lados y la mamá acá mirándolo, ahí viene. Oye, qué simpático, weón. Ahí viene. Tú. Mm. Ujú. Hola. Regalón. Vamos. ¡Juga, juga! Sí, vos se anda buscando la salida. ¿Viste? Ahí cerca de ese lugar Mm. está el casino. Y cuando empezó a funcionar el casino era como bien abierto y después empezaron a llegar los burros y se puso una reja pequeña. Ah, ya. Y los burros seguían acercándose, pues hasta que ya llegó un momento que entraban al casino, porque uno estaba almorzando. Y como tienen fuerza, movían las puertas y uno entró al casino y nadie lo podía sacar, pues todo. Na- nadie sabía qué Claro. hacer. No, y después se puso hoy día el casino, está rodeado por unas rejas grandes, gigantes, pero igual lo esperan a uno, pero el menor descuido entran, pues, así que ahí hay que convivir con los burros, igual que en el camino. Así pasaron a ser parte de la historia de Potrerillo. ¿Mm? Claro.
Yo me acuerdo de haber visto cuando chica, a fines de los 70, y andaban ellos por las calles y una vez íbamos pasando y había uno en toda la vereda. Y mi mamá dijo, ah, córrete, burro cochino. Y yo era chiquitita, pues tenía como 3 años. Le dije, no yete al bullito. Y todavía se acuerda mi mamá ese, no yete al bullito. Juan Salvador Gaviota, de Richard Paz. Oye, ¿Mm? en una oportunidad que fue en este proyecto pasado, ahí en el hospital, cuando nos íbamos cerrábamos con llave. Y nos faltó un día, un fin de semana, que el que estaba de turno se le olvidó la llave y todo y dejó la puerta abierta el domingo en la noche, po. Y cuando llegamos el lunes, uno de los burros había entrado a una oficina y Mm, hizo tira todo así, movió el escritorio, sacó los papeles, botó los estantes oh, y empezó a comerse los papeles. Pues entonces cuando llegamos dijimos sabotaje, po, y era el burro que estaba ahí. Oh, qué chistoso. Mm. mira. Yo supe de un burro que en Salvador metieron en el liceo, estamos hablando como fines, como en los 80, parece ser sí. Era aniversario y lo metieron en el pabellón que era de los profesores. El Mm. tema es que los burros andan para adelante, ¿no? Pues así fijo. Claro. Y llegó hasta el final de la muralla y no lo podían sacar después, po. Lo hicieron como broma a los alumnos. Así que ahí los burritos. Ahora nos vamos a las aves con Juan Salvador Gaviota. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Cristian, acá los mineros. Acá yo quise poner los mineros porque estamos hablando de un campamento minero. Entonces, ¿cómo no iban a estar los mineros? Y los mineros porque tienen dos características muy especiales. A ver si puedes ahí hablar tú, Cristian. Sí, pues Estas son fotos tuyas. ellos excavan túneles, ¿ya? Y se ha, bueno, por investigaciones se ha logrado detectar que pueden ser túneles hasta 1 metro de longitud, ¿ya? Y viven bajo tierra. Entonces, de ahí viene la analogía del norte, una zona minera. La minería es sacar materiales, metales de la tierra, de ahí que lo asociaron a los mineros. Son, el minero chico es como bien gordito, y el tal minero cordillerano, el minero común, y hay 6 tipos más de mineros en Chile, pero estos son los que habitan allá en la zona de Atacama y seguramente han estado cerca de Potrerillos, Salvador. Son bastante tranquilos. Ujú. Uno los puede fotografiar, se quedan quietos y no es fácil verlos, ¿ah? Están- no es que estén en extinción, pero son parte de Atacama, y parte del entorno de Potrerillos. Ujú. Yo cuando chiquitita, me acuerdo que en la pulpería, no sé si alcanzaron ustedes a ver, se ponía un señor con unas cajas grandes, con hoyitos, y vendían pollitos. Entonces la niñita quiso que le compraran pollitos. Y ya teníamos los pollitos, eran como 3 pollitos parece, y mi papá le ponía esta luz infrarroja. Y un día salió temprano a trabajar, y para que mi mamá no saliera y no se preocupara de los pollitos, los puso en el patio. Uh, El tema que después nevó, los pobres se murieron, unos congelados, y sobrevivió uno. El tema es que ese uno se vengó por toda su familia y mi papá le hizo un gallinero en el patio. Pero mi pobre padre tenía que ir a darle comida con un palo, no se llevaba muy bien, porque lo picoteaba entero, hasta el perro le tenía miedo. Y un día un caballero le dijo allá a un señor de postre, le dijo, oh, pero ¿cómo tiene ese gallo? Y con la niña le va a sacar los ojos. Después de esa frase, mi papá obviamente y le dijo, regáleme el gallo. En ese tiempo no como ahora, que todo es negocio, ahí se regalaban las cosas. Y mi papá ya le regaló el gallo y él como agradecimiento lo invitó a almorzar. El problema fue que cuando lo invitó a almorzar tenía cazuela de ave. Mi papá ve la cazuela y dijo, ¡ay, me estoy comiendo al pollo, al gallo! Y no quería comer. Y se dio cuenta el dueño de casa, le dijo, no, paisita, no se preocupe si el gallo está en el patio. Así que esa fue la historia con los gallos. Y a mí me contaron, obviamente no me dijeron que se murieron, pues yo era muy chiquitita, que se fueron en un tren.
Entonces yo los hacía ir todas las veces, papá a la quebrada, y que pasara un trencito, veía yo, y yo me imaginaba, yo hasta veía a los pollos arriba del tren. Así que esa fue mi historia con aves. ¿Tú tenías igual historia con aves, María Cristina? Unos piquitos. Al final voy a contar las historias mejor para que Ah, ya. no me pierda un poquito. Darle, Este, aprovecho a pedirte, perdón que le mandes a la Rubí que está, dice que no lo puede pinchar, que no lo puede pinchar el link, que se lo mande ya. al WhatsApp. Está pidiendo, por favor. Ese es un cometocino, Cristian. Cristian, estás sin audio, Cristian, estás muteado. Sí. Sí, el cometocino es típico de la zona de Atacama y se llama así porque los arrieros le colocaron ese nombre que después se genérico, debido a que cuando ellos acampaban, ¿no? Y hacían su fogata, generalmente el minero come charqui, carne, y se empezaron a acercar y les picoteaban la carne, hasta comían de la mano de ellos por años. De ahí Mm. el nombre de cometocino. Son bonitos, tienen un sonido bien particular. Esa foto está tomada ahí también a la salida del hospital. Ya. Mm. Nunca antes lo había visto, pero ahora ya al menos habían dos, un macho y una hembra. Y la hembra generalmente es más grande que el macho. Ujú. Bonitos colores. Sí. Las mascotas. ¿Qué más representativo que las mascotas que los perros? Vida de perros. Isol. Isol es una escritora e ilustradora argentina. Él es un perro, pero ante todo es mi mejor amigo. De veras. Él es Duque. Y esa ternurita soy yo. Esto fue en los 70 en la casa que vivía en Potrerillo, Norte 35. Y un día un compañero de trabajo de mi papá le comentó que la perrita iba a tener perritos y mi papá le dijo, ya acuérdese de mí. Y mi papá siempre fue perruno toda su vida. Todos los perros, de hecho, que llegaron en familia llegaron por mi papá. Y un día llegó el compañero, pues ya le tengo el perrito. Una bolita chiquitita. Y el perro andaba conmigo para todas partes, ahí muy abrazado en la foto. Y, Bonito. y una vez me acuerdo que mi mamá fue a hablar por teléfono, ese tiempo no había teléfono por las casas, entonces fue a teléfono público y era como las 7 de la tarde, no sé, está oscuro. Tenía que hacer una llamada y me dijo si yo me podía quedar. Sí, mamita, me quedo yo. A los 2 minutos me dio susto algo que vi en la televisión y salí arrancando. Puerta abierta, todo, llegué donde estaba ella y el duque me siguió. Y mi mamá, lo que más se asombró, además de la niña corriendo ahí por Potrerillo, era que el duque no me dejó sola. Y me dijo, y el perro te acompañó, porque él podría haber salido y irse a cualquier lado. No, me acompañó. Y otra gracia, yo no sé por qué tenía la rara afición de abrirle el hocico y mirarlo para adentro. Debo haber querido ser una odontóloga canina. El perro aguantaba todo así, yo miraba así como... Y, y después nos vinimos de Potrerillo, el 81, y, porque trasladaron a mi papá a El Salvador. Entonces nos vinimos en el auto y él venía en la cajita atrás conmigo. Y pasaron 2 semanas que el duque de repente desapareció, 2 semanas que no llegaba. ¿Qué pasó? El duque, estábamos recién llegados allá, y un día mi mamá escucha por la puerta que da hacia el jardín como unos gemidos, unos quejidos, y lo ve y era el duque que llegó y dio unas vueltas en el patio, tomó agua y se puso a dormir, como 2 días durmió. Y con el tiempo, a la semana después, vimos a los vecinos que teníamos en Pocherillo, en la pulpería, allá en Salvador los encontramos. Y nos dijeron, oiga, su perro anduvo por la casa. El perro hizo la travesía porque llegó a Salvador y hizo la travesía Salvador-Potrerillo. Era un perrito chiquitito, pues cómo lo hizo, no sé. Hizo dedos, se teletransportó, no sé, pero hizo el trayecto Salvador-Potrerillo, después Potrerillo-Salvador. Ese es el pequeño Duque, mi primer perrito. ¿El perrito se fue del Salvador a Potrerillo? Sí, pues se fue Salvador a Potrerillo, ¿cómo lo hizo? No sé. Porque lo vieron, pues lo ¿Cómo lo vieron allá en hizo? la casa. Sí, no, fue impactante eso, cómo lo hizo. Mm. Este es Bobby. Busquen a Bobby. Yo cuando vi la foto, esta la mandó el Germán Bordones. Dije, ¿dónde está el Bobby? Lo tienen en brazo.
Está por acá, no sé si lo Mm, alcanzan a ver. se ve. La carita está hacia el lado derecho. Esa era la casa de ese de las chimeneas de Potrerillo. Y el otro perrito también que mandó es Chocolate. Te imaginarán por qué, por nombre. Chocolate. Claro, por su colorcito. Y acá hablamos del famoso que están Ah, este nombrando es el rocotó. Mokotov. Y bueno, Este es el Cristian rocotó. Ya. salió allá y volvió nuevamente a Potrerillo y este es el encuentro. Acá está el video de Rokotov. Oh, la regalón. Ujú. ¿Cómo está? ¿Hay tanto tiempo? ¿Mm? Ay, cómo mueve la cola. ¿Cómo está el Rocotov? Mm. El zorrito despidiéndose, muchas gracias. Esto fue la presentación, digamos, las imágenes que teníamos. Pero acá en directo me llegaron unas fotitos de Anita Belis. A ver, las voy a descargar primero. Voy Ya. a salir de acá de compartir. Mientras ustedes conversen, son de unos zorritos. ¿Cualquiera empieza? ¿Empiezo yo? Ya. Bueno, quiero contarles que en Potrerillo, en la sastrería de mi papá, teníamos dos gatos, o dos gatas en verdad. Una era la vicuña, y le pusimos así porque su carita era muy delgadita, muy parecida a una vicuña, y por los colores también. Y la otra gata era la gata negra. Una anécdota respecto de estas gatitas, al menos de la negra, fue que siendo niña tenía el pelo largo, muy largo, y mi mamá me hizo dos colas, y en no sé en qué situación, no sé si estaba tratando de hacer la posición invertida, no recuerdo bien, me puse, ¿cierto?, con, lo- los brazos en el suelo, como en cuatro patas, quien dice, y la gatita me atacó. Me atacó por la espalda porque pensó que yo era un perro. Entonces, esa gatita, cada vez que pasaba un perro, ella se enfrentaba a los perros, a pesar de que era una gata. Entonces, la gata negra era un poquito fiera, ¿ya? Y muy osada para hacer eso. Eso respecto del gatito. No sé si voy de corrido al tiro mejor y después le doy la palabra a otra persona. Otra cosa importante que pasó es que tengo una hermana que es un año mayor que yo y siempre fue un poco regalona, porque estuvo en el hospital muchas veces por un tema de salud. Entonces, en la sastrería al fondo había una ventana y los burros se ponían en ese lugar muchas veces. Entonces, siendo niña, ella vio un burro negro y le tenía miedo. Siempre le tuvo miedo a los burros. Y nunca olvido que ella dijo, y siempre nosotros le echábamos talla, ese macho negro me miró. Le dijo a mi mamá. Y es como agua, obviamente, a nosotros nos causó, a ellos, a mis padres les causó tanta risa que siempre la molestamos con ese macho negro me miró. Esa cosa como que la repetía siempre sobre respecto de los burritos. Bueno, hay mucha experiencia de burro. También, estando en las competencias de los carnavales de verano, había que, había pruebas sorpresa y una de las pruebas fue llevar al estadio viejo un burro. Y en nuestra casa siempre se ponían detrás. Entonces fue fácil para nosotros, que éramos de Dangers, ganar esa prueba porque fue cosa de ir detrás de la casa, tomar un burro y llevarlo al estadio viejo. Así que ganamos esa competencia gracias a que ellos siempre estaban detrás de nuestra casa. Los burritos se apostaban ahí, no sé cuál era el motivo, pero estaban ahí los burritos. Otra cosa, esto no es muy agradable, pero bueno, mi papá nos compró una vez, no sé si un señor criaba pichones, los tenía en una jaula, pero no sé, no terminé de averiguar si fue en el Tranque La Ola, en Montandon, pero un señor criaba pichones y mi padre compró una vez para cocinarlos y la verdad es que era muy sabroso, pero él los criaba exclusivamente los alimentaba para venderlos y comerlos, ¿ya? Em, También quiero decir que en Potrerillos, en los años 70,
y durante, me imagino que de los 80 también, había un señor que en la parte del americano, en la parte de la cancha de golf, todo ese sector, o cerca del cementerio, ya la verdad que no lo recuerdo bien, arrendaba caballos. Y nosotras, que éramos niñas, teníamos una amiga uruguaya, de apellido Camaño, que ellas venían, no sé si ustedes saben, pero en general los uruguayos son personas de tierra, de campo, entonces ellas estaban acostumbradas a montar y echaban de menos eso, así que fuimos y arrendamos dos caballos y una yegua, un caballo y nos fuimos, digamos, por toda la parte de las canchas de golf por ahí, a andar a caballo y a nosotros nos tocó la paloma, que era muy, muy buena para correr, así que viviéramos con esa aventura, digamos, de andar a caballo. También quiero contarles que, bueno, yo traigo la historia de Viviana que no pudo estar con nosotros. ¿Y qué pasó con un perrito de Viviana? La perrita se llamaba Wendy y esa perrita era muy querida y esa perrita nunca había salido de la casa, siempre estuvo en el patio y por algún motivo la puerta quedó abierta y la perrita salió vuelta loca, disparada y fue a dar a la mina de cal. Y cerca de la mina de cal había una cosa de alquitrán. No sé si, Cristian, no estás por ahí, me puedes ayudar si todavía existía eso. No sé si ya eso se desapareció, no tengo idea. Mm. ¿Sí, existía No, todavía cuando tú estabas? Como un no alquitrán. como mina de cal existe, el tema que está cerrada por una cuestión de que no se puede ingresar por el tema de posibles derrumbes, cosas, pero como mina están las entradas, por lo que me contaban, están los túneles, pero no se puede entrar. Claro, pero esto estaba no dentro de la mina, sino que en un sector, digamos, aledaño. Había una parte donde había alquitrán. No sé de dónde salía ese alquitrán, seguramente no sé, de alguna faena, no, lo Ujú. desconozco. Y la perrita fue a dar allá y se comenzó a hundir en el alquitrán. La perrita se llamaba Wendy y entonces hubo que, entre varias personas, varios varones, qué sé yo, con la ayuda de una camioneta, lograron sacar a la perrita. Alguien la amarró y le puso una soga al cuerpo y la sacaron. La perrita se salvó porque creo que el alquitrán es muy, muy contaminante. Le lograron limpiar lo que más pudieron, pero duró un buen tiempo. O sea, después de eso no sé si murió por esa razón, pero la Wendy era muy querida en esa casa y por dejar la puerta abierta se escapó esta perrita y sufrió esas consecuencias de casi morir por el alquitrán. Fue salvada a tiempo. Eso de mi parte, a ver, creo que no me queda nada. Los pichones, el gato negro. Creo que eso por mi parte sería la... Yo también supe así de accidente de perrito, Ujú. pero en Salvador, una perrita una matrona que había allá, la Gina Correa, tenía una perrita, se llama Florencia, una labradora negrita. Y el esposo con las hijas fueron a trotar, vivían por el lado del americano. Y la perrita los siguió. El tema es que la perrita se cayó al canal de la Borra, que va con todo el tema el tema del relave, Los 18. y la perrita quedó cieguita. Se salvó, pero quedó cieguita. Sí, Mm, hay situaciones ahí con los perritos. Y a propósito de los perritos, también yo recuerdo que mi papá comentaba, bueno, mi papá nació el año 46, vivió allá en Potrerillo hasta el 59 cuando se creó Salvador. Y a los perritos le ponían zapatitos sí, por el tema del ácido de la chimenea para cubrirle sus patitas. sí, así es. Acá todavía piden autorización para compartir. Ya. Vamos a compartir los zorritos de Anita. Mm, ahí va, ahí está apareciendo. Ah, me olvidé decir una cosita cortita. ¿Sí? También en mi casa había una pata de guanaco. No sé si muchas casas tuvieron eso, pero tenía un poder curativo, supuestamente, esa patita de guanaco. Había que pasarla por donde la persona tenía la dolencia Sí, así y es. era la Ujú. costumbre de ese tiempo. Y también Sí. tuvimos una bajada de cama, que era un cuerito, no sé si de un cabrito, no sé si en muchas casas había eso, pero nosotros lo teníamos como una bajada de cama, como una especie de cuerito de un cabro, no sé. Esa era la otra cosa.
Dale Mira, nomás. estos son los animalitos que compartió Anita. Ahí hay un zorrito, una foto que le mandaron el año pasado. Zorrito ahí comiéndose un pancito. Ahí está el zorrito también. Y el segundo, acá, negrito en la sombra, Rokotov. Y me comenta que esa foto la tomó ahora para el 15, cuando fueron el 15 de agosto para el aniversario. Ahí estaba Rokotov. O sea que el No perrito puedo conocer la todavía Anita. vive. Anita, si quieres hablar, sí, todavía vive. Si quieres decir algo de tus fotos. Anita, te damos la palabra. ¿Me escuchan? Sí, Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chiquillas, un gusto de saludarla. Me encantó este conversatorio. De hecho, le había dicho al Germán ese día que estuvimos de animadores. Le dije, Germán, ¿sabes qué? Tengo tantas ganas de también de rendirle los honores a nuestras mascotas porque también ellos fueron parte de nuestra historia. Pues y él me decía, pero amiga, me decía, ¿cómo vas a decir eso ahora? Y yo le decía, pero ¿y por qué no? ¿Pero por qué no? Le decía yo, porque así como recordamos a nuestros seres queridos, ellos también fueron parte de nuestra vida, entonces yo soy muy amante de las mascotas en realidad. Y bueno, le quiero agradecer a don Cristian que está ahí, que haya contado la historia de este perrito, porque realmente cuando yo llegué, cuando llegamos en realidad a la garita, el bus se estacionó y yo lo primero que veo, justo para el lado que estaba yo, estaba este perrito. Entonces yo me preocupé, yo dije, uy, pero este perrito acá, dije yo, ¿cómo? Y aparte que hacía calor y el perrito, como él bien lo relató, me llamó mucho la atención porque él olfateaba las ruedas de los camiones y el perrito iba y, ¿cómo se Sí. llama? Y paraba la pata y los marcaba, pues entonces habían dos camiones grandes ahí, justamente creo que son los que están en la foto, porque yo estaba de lado cuando el bus dobló, cuando nos dejaron subir, ahí yo la logré sacar de ese lado, porque de lado, como él se movía para todos lados, no podía sacarle la foto. Entonces lo encontré muy lindo y me llamó mucho la atención. Sí, obviamente, ¿cómo se llama? No me llamó mucho la atención porque no veía que alguien se acercara a él. Entonces me preocupé de que no tuviera agua, de que no tuviera comida. Y yo decía, pero ¿cómo? No creo que lo hayan venido a abandonar, dije yo, pero me causó gracia como él caminaba, como que conociera perfectamente el territorio y todo. Entonces ya con lo que don Cristian contó recién, me quedo sumamente tranquila de que tiene un nombre, de que es familiar de allá y que lo cuidan allá. Entonces yo cuando me vine no lo vi, pero me quedé con esa duda y yo le preguntaba a los chiquillos si alguien sabía de este perrito y de verdad que nadie conocía de este perrito. Entonces ahora para mí igual es como una bendición saber que realmente este perrito es de allá. Así es que muchas gracias por la información y bueno, estas fotos que le mandé a la Berly, me las mandaron a mí el año pasado porque yo, donde yo trabajo también conozco mucha gente y hay gente que siempre está trabajando allá. Y entonces me mandan de vez en cuando algún regalito, por decirlo así, y yo pensaba que los zorritos ya no bajaban también, pero ahora sí, como bien lo relató don Cristian, también me han comentado que ellos bajan de vez en cuando. Yo creo que también por el tema de que ya, como ha cambiado también la geografía y todo, y ellos también son cazadores, ¿cierto? Ya no tienen la posibilidad, como la mayoría de los animalitos, de poder cazar sus alimentos. Y es lo que está pasando con los perritos, con los gatos, ¿cierto? Que uno les va comprando el pez, que ya así como los burritos, ¿cierto? Si alguien no les da, porque también tengo por ahí un video de un burrito que también fue a pedir pan allá a Potrerillo, y que como se llama, y la gente les da, pero también yo le decía, yo sé que no es bueno que les den, pero por otro lado no tienen otra opción de alimentarse. No hay otra opción porque nosotros ya no estamos como comunidad, ¿cierto? No podemos, no nos pueden dar vuelta a la basura, como decían bien las chiquillas, que es lo que hacían los burritos allá. Pero a mí me encantó igual, ahora que estuve el 16 de julio, tuve la posibilidad también de ver un burrito ahí que estaba justo en las letras de Potrerillo y que estaba muy expectante de todo el movimiento que se generaba y con esa ternura que se caracterizan nuestros animalitos de allá. Entonces, yo tuve muchas mascotas, chiquillos, allá en Potrerillo. Por eso que le decía al Germán, yo quiero recordar a mis mascotas porque yo tuve dos perritos. Cuando era chica yo fui vecina del Germán, ¿no? Cuando era Ya. chiquita, bueno, la casa de nosotros ya no existe, que era arriba del mercado chico, nosotros fuimos vecinos con el Germán, y yo ahí tenía un gatito, que era muy lindo, que se llamaba Minino, y también ahí tuve una perrita que se llamaba Lassie. Bueno, al Minino lamentablemente lo quemaron con agua hirviendo, Oh, qué eh, bueno.
nunca supimos, yo era chica, tenía como 6 años, y era un gato así como angoro precioso, mi adorado menino, mi primer menino. Entonces yo lloré un montón, porque el gatito cuando volvió a la casa así, en las condiciones que llegó, yo de verdad que yo no podía entender la maldad del ser humano, cualquiera haya sido las causas. Y el gatito se fue a despedir de mí, de mi hermana y de mis papás. Fue a hacernos un último regaloneo y después el gatito se fue y no volvió nunca más. Y obviamente yo dije, ya, él se vino a despedir de nosotros porque se fue a morir en otra parte y no quería que nosotros sufriéramos. Después tuve varios meninos en la otra casa que tuve en el Dublé, que hoy día va a estar dentro de las zonas protegidas, que esa casa sí existe, la mía, y tuvimos hartos meninos y ahí también tuvimos a la Lassie, tuve un perrito que se llamaba Tupín. Mi tía Blondina Torrejón tenía ahí mismo cerca de donde yo vivía en el Dublé, al Pituco, su perrito que se ponía en la muralla, entonces era como vigilante de los patios, entonces él se subía a la muralla del patio y ladraba y era muy chistoso el Pituco duró muchos años y también quedó allá en Potrerillo. Mis gatos, el Cuchí, los otros meninos también quedaron allá en Potrerillos, por eso yo los quería recordar. Y hay un menino que esperaba a mi papá, lo iba a dejar. Cuando entraba el turno de la mañana, él lo acompañaba hasta un teléfono público que había, yo vivía en el 144.4 del techado un poquito más allá, las Casas Verdes. Entonces él lo acompañaba hasta arriba donde había un teléfono público y después él se devolvía a la casa. Mi papá se iba al turno y cuando eran como un cuarto para las 6 de la tarde, el gato caminaba hasta arriba y lo esperaba hasta que él bajara de arriba de la planta y lo acompañaba a la casa. Entonces, ese menino fue sumamente especial para nosotros y después cuando ya nos cambiamos, porque creció la familia, nos cambiamos al Norte 27 y ese menino nunca se acostumbró a vivir en el Norte 27. Y de hecho, ese menino se devolvió al Dublé donde nosotros vivíamos y había un vecino de ahí que siempre nos contaba que el menino estaba ahí, que él le daba comida y todo, pero nuestro gatito nunca más quiso volver al norte y por allá se murió. Nunca más lo volvimos a ver, pero fue uno de los gatitos tan queridos y de todos los animales que tuvimos allá en Potrerillo. Entonces, acá yo en Coquimbo también tengo animalitos y por eso que me gusta mucho este recuerdo y este conversatorio, porque realmente ellos también hicieron patria junto con nosotros. Así que gracias, chiquillas, por este conversatorio, porque realmente es muy valioso. Eso. Muchas Gracias a gracias, ti por Anita, por participar. tu comentario. Eh, yo también tuve un perrito en Salvador, que yo le digo un perro Codelco, porque mi papá trabajaba en Codelco en la faena en la planta, y el perrito nació allá en la faena. Era el hijo de la flaca le llamaban a la perrita y los viejos le juntaban comida, despunte entre todos y le daban comida a ellos. Y una vez hubo la orden de que desaparecieran los perritos. Y el papá rescató uno y fue el Marfil, que después quedó con nosotros. Yo le decía perro Codelco porque hasta mi casa llegó en camioneta Codelco, porque mi papá dijo, está de tardero y había que mandar al perrito ya luego sacarlo. Y con unos compañeros ahí dijo, ya, llévate el perrito y lo llevó. Y cuando llega ya en la camioneta, pues los traían en brazos. Y claro, pues fue el regalón y el regalón, era mi perro, pero era el regalón de papá. Y papá cuando llegaba a turno de noche o cualquier horario que llegue, porque él hacía los 3 turnos, lo iba a saludar a él primero. Llegaba, él siempre está en el patio, llegaba, le pasaba la manito por debajo de la puerta y ahí lo recibía el Marfil. Un regalón y él llegó acá también, después acá a Quilpué. Y tengo otra, si me permite compartir, María Cristina, ¿Sí? otra fotito que mandó Anita. Me llamó la atención lo que contó la Anita de que el gato prefirió la casa que la familia. O sea, el Hay un territorio es tema con esa importante para mascota. los gatos, yo Sí, creo. pues, y también el perro mío, pues también se devolvió a otra Eso. ciudad. Ahí pensé en el perro. ¿Por qué el perro se devolvió a Potrerillo? Ya, ahí estamos. Ahí está la Anita con... Ese ah, era mi selfie y el burrito se puso atrás y sí, yo cada él vez que me mirando, quería sacar él una parece como en la selfie, serie. el burrito salía ahí y me miraba y miraba para allá y me daba risa. Entonces le dije, ya si vas a salir, le dije. Oh, qué divertida, está muy buena esa foto. Claro, él mirando ahí en su selfie. Parece un monito de Valparaíso.
Oiga, chiquilla, yo también tuve, ¿cómo se llama? Tuve gallina en mi casa. Mi mamá tenía gallinas, tenía patos. Tuvimos montones de canarios, canarios. Tuvimos gallos, a propósito de la historia que contaste tú del gallo, porque también mi mamá tenía un gallo que igual le pegaba patada a mi mamá y todo, que era terrible y se llamaba Aníbal. Y cuando nos tuvimos que venir, ese gallo se vino para acá, para Coquimbo, donde vivo yo, y se murió acá. Pero muy chistoso el Aníbal, era un plato. Oh, qué simpático, Ayla. ¿Y Ruth, tienes tú ahí anécdotas con animalitos? ¿Ahora me escuchan? Sí, te Sí, Ya. ahora escuchamos, Ruth. Dale, dale nomás. Como, Cuéntanos ya sobre está. todos tus animalitos. Bueno, como sorpresa, yo estoy con mi tía Carmen. Hola. Eh, Ella vivió desde a fines del 60 como hasta el 74 en Potrerillo. Ya. Así que conoce mucha historia. Claro que De hecho, me sí. estaba contando que ellas cambiaban revista con las gringas abajo y ahí le regalaron una perrita. La perrita, la Una Cat. perrita a la Candy. Bueno, un poco la historia. Después, Yo me acuerdo de chica, cuando estaba porque los suegros de ella pasaban a ser como mi abuelo. Y mi abuela criaba, bueno, todo eso, pollo, pato, qué sé yo, gallina, todo lo que es pavos. Y yo les tenía mucho miedo a los pavos porque me perseguían cuando yo era chiquitita, yo creo, y de lo que me acuerdo. y también tenía perritas policiales. Los perros policiales que cuando nacían, los cachorros los Sí, vendían, pero cuando estaba grandecito ya. claro. Y bueno, en mi casa, quizás el primer recuerdo que tengo de una mascota, nos cambiamos a las K y había un perro grande que adoptaron y el perro era grande para mí porque pasa y le pusimos el chueco porque el perro al parecer había sido atropellado. Entonces cuando él pasaba, como que movía en la parte de El atrás, el cuerpo. derrière, Ah, ya. y me botaba y nos botaba. Entonces el perro pasaba y pasaba así y nos botaba. Entonces era muy, muy divertido. En realidad sí tuvimos muchos animales, mi mamá por ser de la zona de Ovalle, campesina, teníamos, como dice recién ahí, estaba Anita. contando Anita, también tuvimos patos, pollos, de hecho vivimos en el Dublén 63.5 y en el entrepatio le hicieron una poza para los patos, entonces, y conejos también tuvieron. Siempre había muchos animales. Pero yo el que más recuerdo, el que más cariño le tengo, digamos, era un perro chico, no muy grande, le decíamos el mono. Y el mono, bueno, ustedes saben que yo siempre andaba como por todos lados en Potrerillo, y el mono me acompañaba a todas partes. Era como mi fiel amigo. Andaba para todos lados conmigo, entonces si yo andaba en bicicleta, él me seguía. Y así siempre fue. Y bueno, por esas cosas de la vida yo lloré mucho el mono porque, como ustedes saben, cada cierto tiempo había como un control de la población había muchos perros y tiraban veneno. La misma compañía, ¿cierto? Se encargaba de tirar veneno y en eso mi perrito igual, lamentablemente comió ese veneno y yo no había qué hacer, pues. Yo creo que tendría como unos 12 años, 12 13 años y me dio mucha pena. Y para más remate, estaba mi tío en ese momento en la casa y yo le pedía que lo ayudara, pues. Y Tu tío que aunque pasó trabajaba en la farmacia. no, era un tío Ah, ya. materno, Ya. trabajaba en carpintería. Eh, y lamentablemente él lo halló mejor que muriera rápido y no fue tan rápido en realidad porque lo ahorcó para que muriera y fue terrible. O sea, yo hasta el día de hoy tengo como Me esa imagino. imagen de mi perro ahí agonizando. Ah, tú lo viste Sí, pues lo vi cuando lo colgó. cuando lo colgó. Ay, yo Sí. no hubiese mirado. Es que yo estaba esperando que él, no sé, pues, hiciera algún milagro quizás de alguna manera. Esas son historias. Bueno, mi tía igual contaba, a propósito, estaban hablando de los animales, qué sé yo, que ellos viajaban cuando iban a Copiapó, tenían casa en Copiapó los suegros, y viajaban por un lado para ahorrar camino, Puerto por azul. por Topón Azul, y por ahí vivían, o sea, veían muchas llamas, chinchillas, y era como muy común ver ese tipo de cosas. Animales, pues. A propósito de lo que estaban contando recién Claro, por ahí. de los zorros y todas esas cosas que obviamente Y son, los guanacos que había por ahí, pues. ¿ves? También. Los guanacos bajaban en patotas, po.
Ese a camino no tomar era, agua. Ruth, ese camino no era por Inca de Oro, era otro camino, otra Era, alternativa. no, no era Borincadero, se llamaba Topón Azul. Era una huella por la mitad del cerro. Era Ya. una Ah, huella pues en muy pleno angosta cerro, ya. Claro, por un solo vehículo que nomás. había un solo vehículo. No, ¿Cristian no Peña había conocerá otro. ese camino? Sí, lo conozco. Ese Ah, camino, cuando uno mira, está en Potrerillo y ve el Cerro Vicuña, ya. el ¿Ya? camino hay que bajar ahí al jardín que llamaban ustedes, ¿ya? El jardín. Ujú. Claro, Ese resort, así como el resort que había en Potrerillo, y de ahí el camino subía, cruzaba el Cerro Vicuña en diagonal y salía a todo el llano, a todo el llano, o sea, a la derecha estaba Diego de Almagro y se cruzaba directo hacia Inca de Oro. Ese era el camino de Topón Azul. Pero yo claro. también una vez me metí por ahí, no, así que me bajé del vehículo y lo hice a pata, pues caminando. No, el camino era angostísimo. Claro, si mi suegro decía, aquí, bueno, Dios dirá si llegamos o no llegamos. Sí, Dios dirá si llegamos, lo mismo decía mi amigo, oh, no. Sí, Sí, pues, no se veía. Y Claro. nosotros veníamos todos ahí en el camión, mi suegra, la Nancy y yo, y mi suegro manejando. Sí, claro, quizás la suerte de ese tiempo que era un camión, quizás era un poco más resistente y no, no Claro. se iba a desbarrancar, pero bueno, esas son las cosas que hacía la gente como para, Y mi suegro decía, me gusta por ahí porque ahorramos tiempo, llegamos antes a Copiapó. eso. pero llegaba más asustado. Claro, no, se mareaba, oh, esa noche estaba enfermo. Claro, sí, ese Oigan, camino existía. chiquillas, acuérdense, no sé si ustedes alguna vez vieron los guanacos ahí en el agua dulce. Yo cuando vivía Ah, allá agua tuve la dulce. oportunidad de ver dos guanaquitos que habían allá y que uno tenía que pasar agachadito para que no le escupieran o pasar no tan cerca, Tienes porque razón. eran así como medio chistosos. Quedaron como los recuerdos nomás de eso. Bueno, también yo también tuve conejo y me quedé pensando en lo que dijo la señora de su perrito que murió tan triste. Porque a mí cuando chica yo tuve conejos y parieron en la casa del doble y una vez nos invitaron a una casa y hicieron un escabechado de conejo. Y de hecho yo vi cuando mataron al conejo y de hecho yo no como conejo. Yo, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, yo no como ni cabro ni nada de esas cosas porque justamente lo he visto cuando han sido esos procedimientos y no, yo soy media animalista también para mis cosas, entonces yo derechamente no como nada, no como cerdo y si alguna vez tengo que comer como, por ejemplo, una chuleta, de hecho en Potrerillo había un caballero de los chanchos, me acuerdo, por allá cerca del cementerio, me acuerdo que Sí. había unas casas como de lata, que eso todavía existe. Criaban Y bueno, chanchos. claro, Mm. criaban chanchos ahí y uno pasaba como de lejos, pero yo, por ejemplo, en ese tipo de cosas, si tengo que comer algo que tenga que ver netamente con animal, tiene que ver netamente porque es parte de nuestra pirámide alimenticia, pero generalmente yo hay cosas que no, derechamente no las como y con los recuerdos, como decía la señora, cuando uno ha visto algo tan traumático y tan terrible en un animalito, es como que ya, yo por lo menos, si no es necesario comer, yo no lo como. De hecho, cuando tuve la posibilidad de ir a Bariloche y vi en un restaurante que estaban todos los cuernos de los ciervos como una lámpara y era lo Oh, único que vendían carne de ciervo. Yo dije, no, yo nunca en mi vida voy a probar la carne de ciervo aunque yo esté de vacaciones. Y no comí, preferí comer lechuga, otro tipo de cosas, pero no compré nada que tuviera que ver con animales. Eso. No sé. sí, pues hay Bien. que En saber. realidad la sensibilidad de ahora de las personas es mucho más alta en cuanto a los animales. Sí, pues. En ese tiempo quizás mi mamá era una campesina, y por lo tanto para ella era como algo normal. De hecho íbamos al campo y donde vivía mi abuela y mataban chancho o mataban cabro. Entonces para nosotros quizás era más común, digamos, de lo que ahora es que hay toda una conciencia al respecto. Es que Pero unos chicos eran comían otros tiempos, nomás. claro, eran otros tiempos, claro, y uno tenía que comer nomás porque si Sí, no, pues. Que no te llegaba un coscayo. no te llega a comer exactamente. Claro. Sí, pues uno tenía que comer nomás. No, nosotros cuando mataban chancho, yo me tapaba las orejas, me metía y lloraba escondido porque mataban los animales. Así Yo, nomás era. yo me acuerdo, sí, me acuerdo. Yo me tapaba las orejas para no sentirlos gritar porque eran gritaban Sí, pues sí. cuando mataban los chanchos. Yo me fondeaba bajo el calle.
Porque Y se en sabe Potrerillos también. tuvimos un matadero también, pues chiquillas, no se olviden que había un matadero arriba. Sí. Bueno, de hecho, Ahí trabajaba mi suegra. mi abuelo, el suegro él trabajaba ahí, pues. En el Era matadero. matarista, Claro. él era matarista. Ah, mira. La casa siempre, por lo que me acuerdo yo, siempre había carne, porque obviamente tenía los mejores cortes. Y Sí, chunchule y hígado y todas esas claro, cuestiones. todas esas Claro. cosas, sí. Era una de las personas que fue, Él era él mataban, él mataba animales, sí. les disparaban en la frente. Uy, Ya, ahí, Sí, pues sí, en lo una sé. pieza más chiquita, Golpe. ¿ven? O sea, en el fondo, Sí, porque yo le preguntaba que cómo los mataban, pues. No, me dijo, si los animales entran en una así nomás, justito con gostito. ah, Entraban, y el día ya le disparaban justo en la... justo Así que no sufren, dijo. decía que no sufría, Sí, no porque sufren. la muerte era rápida. Claro, había que ser muy preciso para el balazo. Estamos hablando de los años 50 más o menos, yo creo. No, como el año 60. Bueno, como el año 60, Pero pero él más era o menos. muchos años, sí, él trabajó como más de 45 años. Sí, Él trabajó como, claro, más de 45 años como matarife, así que claro, tenía esa característica. sí. Yo me acuerdo Eh, en Salvador igual, una parte la llamaban el riñigüe. Eran 4 árboles locos, pero era el riñigüe. Ya. Porque cuando al sur se salió el riñigüe y se hizo famoso, entonces ese sector le pusieron el riñigüe. Y era el lugar que íbamos a los paseos. Y era cerca ah, del 18 y nos llevaron y justo ahí están matando ovejas. Y alguien mm, dice, vamos a ver las ovejas. Y yo parto y era chiquitito, tenía como 7 años, pues y cuando la degollan, ¡ah! Trauma también. Los buenos años ahí traumada por la escena. sí, es bastante No, es traumante. trauma. Nada más que uno cuando era niño. Nosotros éramos del campo, pero igual yo lloraba mucho cuando mataban animales. Eh, sí. Sí, pues sufre el niño. Se sumó Rubí. Rubí, ¿puedes abrir micrófono? Si quieres contar tu historia también, Algo así una historia con mascotas. ¿Me escucha Rubí? Sí, ahí te escucho. Hola, buenas. ¿Papagayo que Estaba- tenías tú? O sea, no era mío el papagayo, era de unos vecinos, pero que cuando nosotros viajábamos y estábamos ahí en las vacaciones, el papagayo se venía por los cables de la luz y se bajaba en mi patio, abría la puerta de la cocina, que eran de esas de rejilla, y se metía a mi pieza, po, y se subía a mi cama. Me iba a despertar. Pero anduve buscando fotos, no encontré ninguna. Yo tenía incluso en un DVD, pero ahora mi computador está malo, entonces no pude buscarlo ni siquiera para hacerle un pantallazo. Y No siempre vamos a se conocer subía, al papagayo. se metía al patio bueno, todos le tenían miedo porque era un papagayo grande, la pastora se llamaba. Así que Ah, era a propósito de del un vecino, papagayo, era un sí. gringo que vivía como a 2 casas mías, Mm, pero el papagayo pasaba, digamos, por todo el campamento, pero a mí me iba a despertar cuando yo estaba en la casa, porque nosotros viajábamos y te tenía casi ir. estudiábamos acá en el sur, pues, en Villa Alemana. ¿No? Así que, A bueno, propósito del siempre teníamos papagayo. mascotas, mi papá tenía gatos. Espérate, Eso Ruby, encontré antes un de video de que los sigas con gatos. nuestro animalito, a propósito del papagayo, como este año, el Día de los Patrimonios de los Niñas, Niños y Adolescentes, que dedicaba a Gabriela Mistral, encontré un poema que escribió Gabriela Mistral al papagayo, precisamente. El papagayo verde y amarillo, el papagayo verde y azafrán, me dijo fea, con su habla gangosa y con su pico que es de Satanás. Yo no soy fea, que si fuese fea, fea es mi madre parecida al sol. Fea la luz en que mira mi madre y feo el viento en que pone su voz. Y fea el agua en que cae su cuerpo y feo el mundo y el que lo crió. El papagayo verde y amarillo, el papagayo verde y tornasol. Me dijo fea, porque no ha comido y el pan con vino se lo llevo yo. Que ya me voy cansando de mirarlo, siempre colgado y siempre tornasol. Oye, ¿de qué color era el papagayo de allá de Potrerillos? Tenía plumas azules, verdes, rojas, amarillas. Era muy lindo. Mira, no, no, no. Era lo de traído de Brasil, porque después yo en Brasil encontré esos papagayos. Igual, eran así como, bueno, estaban en un jardín botánico allá,
Y también se me subieron en el hombro, o sea, como yo no les tengo miedo, como que ¿Y y qué mi otro mamá sí, animalito más tuviste sí, por allá? Oh, llevábamos mascotas de aquí del sur. Mi mamá una vez llevó unos peces en una de esas esferas de vidrio, que era como un acuario, po, pero no tenía ni ventilación, o sea, tenía la tapa abierta arriba. Y una vez se dio vuelta y a cambiarle agua se fueron por el desagüe. Porque claro, no había el cuidado de ahora, que uno tiene acuarios y que tienen filtro y termostato y todo eso. Pero le gustaban las mascotas. Y también tuvimos esos hámster, que son como esas ardillas sin cola. Y también viajábamos en las vacaciones con ellos. Las llevábamos en una caja de cartón, pues así que los, los animalitos una vez se arrancaron. Teníamos que pasar la noche en el Hotel Emperador en Santiago para tomar el avión al día siguiente. Y los ratones, digo yo, los hámsters se metieron debajo del colchón. Tuvimos que sacarle unas winchas al colchón para poder rescatarlo. Y al día siguiente en el avión se arrancaron y andaban debajo de los asientos del avión y todos corriendo. Unos ratones, hay unos ratones. Eran las anécdotas de las mascotas. y sí. Pero tuvieron hasta crías allá, sí, sí. Pasamos todo un verano y ya alcanzaron a tener hasta crías los hámsters. Después volvimos con ellos de vuelta a Villa Alemana. Perros, también tuvimos perros, gatos, esas cosas. Eh, ayer yo le preguntaba a otro compañero que vivía cerca ahí en el campamento de sus perros, esos lassie que tenía. No sé si se recuerdan, los trabucos. Tenían dos perros lassie tan lindos, pero no me contestó, pues le mandé un WhatsApp para que me mandara una foto de sus perros. Le dije si quería entrar a la conversación. No lo debe haber visto. Eso es lo que me acuerdo. Oye, un alcance. Dice la Rubí que en el hotel tenían los animalitos y mencionaste el Hotel Emperador. Y nosotros también estuvimos en ese hotel. ¿Qué cosas pasan, ah? Cómo las cosas se van vinculando. Y lo que dice Ruth también, ahora recuerdo que los perros callejeros eran exterminados. Entonces, cuando sabíamos que iba a haber un control o iban a echar veneno, claro, muchos de los que tenían perro y lo tenían en la casa, o sea, en la calle, los rescataban y los metían a la casa. Recordé eso también. Y lo otro es que en el hospital viejo había una crianza de conejos. Y cuando nosotros éramos niñas, y en una ocasión que estuvo enferma, no sé si mi hermana o mi papá, fuimos a mirar estos conejos. Y nos dijo hace poco, o sea, Berly, Víctor Nieva, la razón por la cual estos conejos eran criados en el hospital viejo. Y la Berly se acuerda. Yo no me acuerdo mucho. Eran para alimentar a los enfermos. Sí, ¿Recuerdas, para los Berly? enfermos era así. Sí, lo ocupaban ahí para los enfermos alimentar. Claro. Entonces había un señor encargado en el hospital de la crianza de estos conejos. Y como niño nosotros fuimos a mirar esta jaula grande que estaba llena de conejitos. No olvido tampoco esa parte. Nunca lo vi. ¿No los viste, Ruth? No, yo no lo vi. Habla Rubí, ya. A lo mejor No, fue yo, después fue como en los 60 cuando estaba la doctora Sé eh, que- Seki. Aquí. Mm, sí, pues yo estaba en ese tiempo, porque yo me vine ¿Ya? el 63 a estudiar al liceo a Santiago primero y después a Villa Alemana. Ujú. Entonces fue posterior al 63, claro. Ah, O sea, de hecho yo nací el 65 y y yo vi los conejitos como en los 70. Así que ah, fueron sí. posterior. Y a mí me atendió la doctora Merino, ya no estaba la doctora Seki. Siendo niña, nos atendía la doctora Merino, que es la mamá de la Francisca Merino. Era mm. de ella. Mm.
Ya. Yo Nosotras tres, tengo mi papá, mi a tía. la hija de la doctora Seki, es colega mía y somos amigas, pues. Y ella vive en el sur, vive en Villarrica. ¿En Villarrica? Sí. No, en ¿Trabajó en el Frutillar. Van Buren, Rubí? ¿Trabajó en el Van Buren ella? No, pues la doctora Seki se vinieron La hija, no, la después hija, que... la hija. No, no, la hija estaba en Santiago y después ahora vive en Frutillar. Yo estaba pensando en Villarrica, en Frutillar. Ya. Está jubilada también, pues, sí, era mayor que yo. Mm. ¿Y Cristian, alguna anécdota con mascotas por allá por Salvador, Potrerillo? De la, después del aluvión, ¿no? Bueno, antes del aluvión yo pasaba hartos fines de semana por Montandón, por la finca de Montandón, para ir hacia los salares. Tomaba el camino, en vez de subir a Potrerillo, me iba por ese camino. Y ahí en la finca había una perrita que tenía tres perros chiquititos, eran cachorritos. Y estaba ahí, en ese momento en la finca no vivía nadie. Entonces estaba la perrita ahí, seguramente se alimentaba con los camioneros que pasaban. Y vino el aluvión y me acordé de la perrita. Entonces, como a los varios días pude llegar ahí por el barro y ahí estaba la perrita con sus cachorros, pues así que la cargué en el jeep. En Nueva Salvador, pues la revisaron todo. Y después alguien me dijo, Cristian, anda a dejarla de nuevo arriba porque lloraba en la noche. Así que después que se arregló el camino, la fuimos a dejar. Y después la perrita se fue a la cuesta del jardín con sus cachorros, po. Y en la cuesta del jardín, en ese momento, como los caminos todavía no estaban muy buenos, todos los camioneros de planta de ácido y de concentrado, se hizo un estacionamiento grande en la cuesta del jardín. Y ahí le construyeron una casa, prácticamente era un hotel 5 estrellas, y le daban comida, y todos engorditos, y los perros. Entonces yo a veces pasaba y me bajaba, y salían corriendo, y todos los camioneros, oye, era pero espectacular. Y de repente un día desaparecieron, claro, un camionero creo que se los llevó a Serena, me dijeron, o algo por ahí. Y se fueron, pues esa fue una anécdota pues, simpática, porque en la mañana pasábamos y estaban ahí y felices, pues se le construyó una casa de potrerillo, así, pues le hicieron un tremendo palacio, era muy simpático. Así que le llamábamos los perros de potrerillo. Así que rescataste una perrita también y su familia. Bueno, a aclarar que Cristian tuvo cuando fue el aluvión, estuvo ahí apoyando, rescatando gente. Daba su expertise en el tema montaña, caminos y todo. ¿Alguna otra anécdota que tengan de mascotas, de animales, fauna por allá, por la zona? Oye, Berly, yo el otro día estaba conversando con mi papá y él me contaba que ellos arriba en la planta, mi papá trabajó en taller, trabajó en fundición, estuvo en la mecánica, en la cañería. Entonces me decía que un día llegó un perrito arriba a la planta, uno negrito, chiquitito, pero como muy bebé. Entonces los trabajadores lo dejaban, le daban alimentos, lo cuidaban y después ese perrito fue creciendo y era como un trabajador más, entonces andaba arriba de las camionetas internas, de los camiones que habían adentro que manejaban ellos. Entonces era como un hijo, entonces dice que de repente llegó un señor como que salió atarantado con una camioneta y se olvidó del perro o como que no estaba ni ahí en realidad con los animalitos y lo atropelló. Entonces dice que para ellos fue terrible porque era como un compañero de trabajo, entonces el perrito se murió y claro, todos querían puro pegarle nomás a este tipo descriteriado, por decirlo así, pero el otro día nos acordábamos y decía que fue tan querido el perrito y lo recordó con mucho cariño mi papá ya se vino el 2014, mi papá dejó de trabajar allá, entonces a mí me gusta mucho conversar estos temas con él y de muchas cosas que uno de repente va dejando en las historias y que uno no tiene fotografía. Por ejemplo, yo en el caso mío, mis recuerdos y esta conversación que tengo con ustedes es como remontarme a mis tiempos de niña y poder ver a mis mascotas en mi mente y en mi corazón, porque fotografía yo no tengo en esos años, no todos teníamos cámara fotográfica ni nada de estas cosas, así que
Igual es como recordar del corazón, que a mí me encanta. Así que gracias, chiquillos, de verdad que me han hecho sumamente feliz con este conversatorio. Bueno, recordar precisamente la palabra es volver a pasar por el corazón. Entonces volver a vivir esas situaciones, esas emociones. Les quiero ¿Alguien más? contar la última cosa. ¿Sí? Después de esas gatas que teníamos y que vivían en la sastrería, bueno, le dieron casa a mi mamá y estando en el liceo, un amigo de mi hermana me regaló un perrito. El perrito era enteramente negro y no sé por qué razón le pusimos Patán. Entonces quedó el Patán con ese nombre. Igual quiero recordar a este amigo porque ya no vive, murió durante el COVID, y él es Oscar Brás. La familia Brás era muy conocida en Potrerillo. La mamá trabajaba en el hospital y el papá creo que, no sé en qué parte de la fundición, pero también era un trabajador. Entonces le decían Calula, por si alguien lo conoce. Le decían Calula y su nombre era Oscar Blas. Él, este amigo, me regaló el perrito y el perrito se acostumbró mucho a la casa. Entonces mi mamá no tenía mucho tiempo para sacarlo. Entonces decía que cuando querían ir al cementerio y llevar al perrito para que pudiera salir y pasear, el perrito no era tan casero que no era capaz de caminar este recorrido desde la casa del chileno hasta el cementerio. Así que siempre esos paseos eran en brazo. Esa era la historia del patancito. Eso, Regaló un patán. muy regalón. Qué simpático. Oye, y los perritos de la Guanaquita, po, de la señora Leucadia, de paz descanse, porque ella siempre andaba con todos sus perritos y de hecho recuerdo que cuando ella falleció, sus perritos estaban en su tumba siempre. Entonces ahí uno ve el real cariño y la fidelidad que tienen los animalitos, especialmente los perritos con la gente con la que ha vivido. Eso lo recuerdo, pero como que si fuera ayer. Sí, es verdad. Tenía perrito. Ella siempre que llegaba a Potrerillo venía atrás con ¿cómo se llama? Su escolta. Su Los perritos. séquito, Sí, es verdad. claro. Sí. No, los Ya con animales. sus séquitos. Hartas anécdotas. Vamos a ir cerrando entonces. ¿Se pueden prender las camaritas para sacar una fotito grupal? Ya voy a sacar una foto ahí. Rubí, ¿puedes prender? Voy a ver si sacaron cómo está. No se Ponte alcanza a más ver. cerquita de tu tía Carmen. Sí, para Ahí, que salgan las dos. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Rubí, faltas tú, Rubí, que enciendas Estoy la cámara. tratando de ver. No quiere. ¿No? ¿Quieres? Ya. No quiere. Ahí está. ahí está. Todavía no te ves, Rubí. No, no. No, tienes que tocar la camarita. No el Sí, micrófono, sí, la lo cámara. toqué. Si toqué la cámara. Ahí está. Espera. Ay, qué pesado. No. Ahí. Al ladito del micrófono. Al ladito, al ladito. No, porque que se me fue del. Ay, ahí se me arranca. Este, ahí sí. Ah, se ve. Mira, ¿sabes por qué se ve negro? Detrás de la camarita puede que hay un cierre y tienes que abrirlo. Porque, claro, efectivamente aparece como que estuviera la cámara Ya habilitada, está negro. pero se ve negro. ¿Sabes por qué debe haber un cierre atrás? Hay algunos computadores que tienen un cierre aquí. Ahí Ahí está, ahí sí. está. Te ves. La cara falta. Regio. Sí, falta la cara, sí fue. Mira, hay un gato, una mascota. Él quiere participar. Está la cámara. Ella es nuestra Va a dar, mascota. va a dar su opinión ella. ¿Cómo estuvo el conversatorio? Rubí, ¿no te vemos a ti? Sí. O dejamos a los gatitos. ¡Ay, Ahí sí! La foto, sí. la foto, la foto. Ya, foto. Avísanos, Perli. Ya les saqué. Oh, Ya, ya. salieron regio. Bien. Agradecerles a todos por su presencia, especialmente a Cristian, compartirnos su material.
Esperamos tenerlo en otra oportunidad, pues, para que nos muestre las montañas, los salares, las lagunas que él tiene. Sí, Las parinas, Muchas, todos los animalitos que has visto. y muchas anécdotas. claro. Y Es Cristian es de Potrerillo, Saúl. ¿no? ¿Ah? Ah, Es de Potrerillo. no, Trabajó en soy de Potrerillo, Cristian, pero no nació allá. No, yo Ah, nací en Santiago, pero trabajé, iba a ir por un año, por dos, me quedé como 23 años allá en Potrerillo, en la La fundición, sí, clásica, sí. está por un poquito. Ujú. qué bueno, Pero ahora sigue por Atacama. sí, A lo Sí. mejor conoció a mi papá es el flaco Beli, Luis Belis Torres, porque ¿Qué? No te puedo creer. él es mi papá, yo soy su hija mayor y hoy día estoy justamente aquí en la casa de mis papás, porque vengo a almorzar con ellos acá. Oh, ¿qué me lo muestra? sí, trabajé con ¿Está tu él. papá? Anda por allá arriba por el balcón, pues mi papá en el patio, yo estoy acá en la pieza, en la que era mi pieza. Dale mis saludos, sí, se acuerda de mí. Ujú. Cristian Y en su Pena. nombre se los voy a dar. De hecho, esta semana ha sido una semana en que le he dado muchos saludos de hartas personas. Justamente cuando hicimos el lanzamiento también conocí a algunos compañeros de mi papá también ahí que le mandaron. El Yo le voy a dar lanzamiento de Sí, Jacqueline. la El novela libro. del profesor Nilson Ah, Cepeda. del libro, ya, del libro. Claro, sí, fue, bueno, muy poquita gente, sí. Estaba un poco triste el profesor, pero ahora Oh, le toca a Santiago, le toca el 4 de septiembre, lo hacen en Santiago. Y de Y no ahí él saben se va a en tomar qué un mes de vacaciones porque va a empezar con otra novela, pero ya relacionada con Copiapó, porque como él es de allá, es nacido allá y todo eso, entonces un mes de vacaciones y después va a empezar a escribir la otra novela. Ya. y mira. en Santiago el lanzamiento. Averiguo la fecha, Ruth, y te la El doy. 4 el Ah, 4 de septiembre 4 de como septiembre. fecha inicial, claro, como fecha inicial el 4 de septiembre. ya, como para a ver si se Porque puede, hay algún cambio, pero esa es la fecha que ya tienen ya así como agendar. establecida. Ya. Sigan igual la página de Editorial Senda, porque ahí Ahí también Editorial Senda, que es la editorial de la novela, ellos, ¿cómo se llama? También van dando información y yo también voy compartiendo información de ellos. Mm, ahí buena. pueden saber. Ya, entonces quedó claro, Editorial Senda. Hay otra, voy a propósito de los avisos económicos. Atacama Rutas es la página de Cristian Peña. Atacama Ya. Rutas, ya. Frutas. Tiene fotos Ah, ya la maravillosas. vamos a buscar, la vamos A a lo buscar. mejor, a lo mejor ubica él al Giglio Trabuco, porque el Giglio también hace senderismo y va a las montañas, a las ¿Me suena? lagunas de las cordilleras. no, él no lo ubicó. ¿Él de dónde es ahora? A la ola también. A la ola, vaya, tan bonito que está. Es que él va siempre a a Laguna Esmeralda y llega gente, turistas incluso, ¿Vive en El a hacer Salvador, como Rubí? trekking. No, él vive en Caldera, en Loreto, En pero Caldera, trabajó sí. como 50 años en Potrerillo. Ándale. Trabuco el apellido. Sí, Ya. Trabuco es conocido ese Ah, apellido, Mm. los En Trabucos. le Potrerillo había. trabajó el papá de él trabajó en el tiempo que estaba mi papá. Y después Ya. él bueno, trabajó, de hecho lo jubilaron porque se le envenenó la sangre con plomo. Mm. Ay, señor. Pero después que le jubilaron, hizo esas diálisis que hacen para limpiar la sangre y se recuperó. Mira, Y ahora todavía hace, digamos, andar excursión de altura y tiene como, no sé, es más viejo que yo. Ya, La si Ruth. éramos Sí, amigos, pero ya. tiene, no sé, unos 75, ¿no? ¿Eran solo amigos? Sí, Mm, pues, amigos, vecinos, compañeros, fuimos mm. Ya. eran vecinos. ya, pues, un Bueno, Oye, gusto. por mi agradecemos entonces parte, a muchas todos. gracias, sí, me A voy. Ruth, Ya, a su tía Carmen, a Berly, por supuesto, a Anita Belis, Cristian, Rubí, sobre Como todo tenemos. a Cristian que nos prestó su Sí, material tan valioso y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Sí, de todas Dejo con maneras. ustedes a Berly que cierra este encuentro. Muchas gracias por su participación. Esperamos vernos próximamente. Bueno, el otro año ya nos toca el Día de los Patrimonios en mayo y en agosto. Esta fue la primera versión que tuvimos nosotros como asociación en el Día de los Patrimonios de los niñas, niños y adolescentes. mm, Así que se le agradece compartir sus historias, sus fotos.
y el estar presente. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Ay, que estén muy bien, Gracias, cuídense. Anita. chao. Gracias, Cristian. Ya. Rubí, sí, Ruth, gracias, Rubí, pues. Ruth. Sí, cada cierto se hacen estos conversatorios, lo hacemos. Sí, pues yo